Ahí está. Bueno, entonces, como les decía, que la primera página iba a aparecer esto que es de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, pero no importa, nos sirve igual para nosotros. Así que acá dice quién lo hizo, que es el profesor Raúl Cat, que ya se jubiló, pero que era profesor de la UTN también, así que él usaba también este apunte con los chicos de la UTN. Bien, ¿qué aparece? Dice, el apunte se llama vectores, pero lo primero que aparece es sistema de coordenadas. Es como para recordar un poco cómo representábamos a los números, a los puntos en el plano, en el espacio, para recordar un poco todo eso que por ahí lo tienen medio olvidado. Primero, fíjense estas notaciones que tenemos ahí. A ver qué, acá primero, ¿no? Esto que aparece acá. Es una R. ¿Saben lo que quiere decir cuando aparece una R así escrita? Es en general cuando uno la escribe ahí porque está justo escrita por un software, pero si no uno hace así, 2 rayitas y esa R. ¿Saben lo que significa eso? ¿Alguien se acuerda? Número real. Exacto, es el conjunto de los números reales, así, el conjunto de los números reales. Ahora, cuando aparece este 2 ahí, significa que es el plano de los números reales, el plano. O sea, acá está escrito en forma de conjunto. ¿Vieron que tiene las llavecitas esas que significan conjuntos? Sí, es un conjunto. Es el conjunto formado por pares ordenados, pares, así es un par de números ordenados. El primero se llama abscisa, el segundo se llama ordenada, es un par ordenado, donde cada numerito en el par es un número real. Por eso dice que el primer número X es un número real y el segundo Y también es un número real. Entonces, cuando uno escribe así, R2, se trata del plano. Cuando uno escribe así, R, se trata de los números, nada más. Ahora, fíjense acá este segundo, el segundo que aparece, dice R3. Ese es el conjunto en el espacio. Ven que también tenemos conjunto porque aparecen llavecitas ahí. Se abren y se cierran llavecitas. Es un conjunto. Un conjunto de ternas ahora ordenadas. ¿Vieron? Ternas son. Un conjunto de ternas ordenadas. O sea, es el conjunto de puntos también, pero ahora ya le agregamos una tercer componente. Coordenada. Cada una de estas letritas que aparece ahí, X y Z, son las coordenadas del punto. Acá también cuando decíamos X, Y, eran coordenadas del punto, nada más que cuando estamos en el plano ya tienen un nombre específico. Abscisa la primera, ordenada la segunda. Acá no tienen un nombre, se dice nada más que coordenadas. Y son los puntos del espacio. El conjunto de ternas ordenadas de números reales que están en el espacio. Después se puede generalizar también. Nosotros no lo vamos a ver generalizado, pero se podría generalizar así. Dice R, N arriba. Este N es un número natural. Entonces son, ahora ya, NU+, se dice, ahí está escrito. NU+. O sea, ya no son de 2 coordenadas, no son de 3 coordenadas, son de n coordenadas, ¿está bien? Entonces se dice que son NU+, un conjunto formado por NU+, en donde cada coordenada es un número real. Existen, nosotros los vamos a usar únicamente, creo que por allá lejos a fin de año, en el último tema que se llama espacios vectoriales. Hasta ahí no vemos nada de esas NU+. ¿Está bien? Bien, una vez que recordamos un poquito esos nombres, para algunos a lo mejor es nuevo, para otros recordarlos, vamos a avanzar un poquito en algo que dice sistemas de coordenadas sobre una recta. Coordenadas, acuérdense que se llamaban a cada elementito
del par, en este caso, a cada elementito de la terna, ¿sí? Se llama coordenadas. Pero cuando hablamos de la recta real sola, esta recta que está acá, sería la recta real, ¿no? Esta recta, una recta real, también se le llama coordenadas al punto, al numerito. Nada más que como nosotros lo pensamos como número, no como punto, como número. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para representar a los puntos en la recta real? Nos dan un número y lo primero que hacemos, si nos dicen, bueno, el número es el número 3. Entonces, ¿qué hacemos para representar al número 3? Lo primero que hacemos es una recta. ¿No? Hacemos así, acá ya está dibujada, pero ¿qué hacemos? Hacemos una recta. Lo segundo que hacemos es ubicar el número 0. Ubicamos el número 0. En algún lado lo ubicamos al número 0. Una vez que ubicamos el número 0, planteamos la unidad. Ponemos la unidad. Y una vez que pusimos la unidad, todos los números reales ya tienen su lugarcito en esa recta real. Y están súper definidos todos los números una vez que ubicamos la unidad. ¿Por qué? Porque si quiero ubicar el 2, todos sabemos que va a ir ahí. Bueno, un poquito más lejos, ¿no? Ahí. A la misma distancia que está del 0 al 1 va a estar el 2 del 1. Ahí va a estar el 2. ¿Y dónde va a estar el 3? Y lo ubicamos a la misma distancia acá al 3. Y si quiero ubicar el menos 1, ¿dónde ubico el menos 1? Y lo ubico a la izquierda, a la misma distancia. Y todos los números ya quedan determinados. ¿Sí? Todos sabemos cómo ubicar a los números reales. ¿Está bien? Después hay por ahí algunas propiedades, como por ejemplo, que se dice que el 1 y el menos 1 son simétricos con respecto al origen de coordenadas. Después también tienen otra forma de decirse, ¿no? El menos 1 y el 1 son opuestos, ¿no? Son opuestos. Si lo miramos con respecto a la recta, decimos que son simétricos con respecto al origen. El 2 va a ser simétrico con respecto al menos 1. Al menos 2, perdón. El 2 es simétrico del menos 2. Y así. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar a el plano. Bueno, esto, a ver que voy a cambiar de color. Todas las propuestas que están dando vueltas no se hacen. ¿Sí? Esas no se hacen, acuérdense. Todas las propuestas que están en este cuadernillo, en este texto, no la tienen que resolver. No tienen que resolver. Bien, entonces seguimos. Lo que les decía era que acá estaba ahora sistemas de coordenadas en el plano ya. El plano, cuando decimos plano, ya sabemos que estamos trabajando en R2. ¿Sí? Ahí estamos trabajando, en R2. O sea que eran los pares ordenados. ¿Sí? Eran los pares ordenados. ¿Cómo ubicamos un punto en el plano? Si yo tengo un punto, es el punto, a ver si yo miro este dibujito, sería el punto A, B. Así se escribe, fíjense. Se pone una letra, en general se le pone letras mayúsculas. Acá en este caso yo le puse P. En el libro también le puso P. Se le pone letra mayúscula. Al lado se abren paréntesis, se cierran paréntesis, y se ponen las coordenadas del punto. Fíjense que entre la letra P y el paréntesis no hay nada. No hay un igual, no hay nada. ¿Sí? Así se escribe el punto. La letra y al lado los paréntesis. ¿Está bien? Se pone así, P, y acá las coordenadas del punto son A y B. O sea, este A, ¿se acuerdan que yo les había dicho que se llamaba abscisa? Y este que está acá se llama ordenada. Porque el plano lo vamos a representar con unos ejes cartesianos, el eje X y el eje Y. Es decir, en el eje X
están las abscisas. ¿Se acuerdan que en un principio nosotros habíamos dicho que los puntos eran los puntos X, Y? Entonces, por eso, a las abscisas las ubicamos en el eje X, a las ordenadas las ubicamos en el eje Y. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero ubicar el punto A, B? El A lo tengo que mirar en el eje X. Entonces, vamos a suponer que este es el numerito A. Después, el B lo tengo que ubicar en el eje Y. Entonces lo ubico, vamos a suponer que ese es el número B. Entonces, para representar el punto, para ubicar el punto P, lo que hago es desde B una paralela al eje X y desde el A una paralela al eje Y, y esta intersección, este, es el punto P. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Lo recordaron? Este puntito es el puntito P. Sí. Acá tienen escrito que el punto P está relacionado con el par ordenado AB. Lo tienen escrito así con una flechita. Nosotros en general escribimos así. Esto es como la primera introducción al tema. A ver, vamos a avanzar un poquito. A ver qué tenemos escrito por acá. Otra vez. Esto no. ¿Sí? Esta propuesta no la hacemos. No hace falta que la hagan. Si alguien quiere, por supuesto que la puede hacer. No son difíciles ni nada por el estilo. Ustedes pueden trabajarla si quieren. Lo que quiero decir es que en práctica, en las horas de práctica con las auxiliares, no van a hacer esta propuesta. Hay una práctica especial para vectores que se la subo después en un rato en el Classroom, ¿sí? Bien, también van a tener nombres especiales. A ver si me voy arriba un poquito otra vez. En el plano, ahí. Vamos a aprovechar este espacio en blanco. Si ustedes tienen, por ejemplo, un puntito acá, este puntito P. Todos los puntitos P, acuérdense que tienen su abscisa, vamos a ponerle de nombre A, y su ordenada. Vamos a ponerle de nombre B. Este punto P es el punto AB. Bien, si yo quiero representar este punto que está acá, ese punto A, vamos a ponerle A de nombre. ¿Qué coordenadas tiene ese punto A? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede deducirlo? ¿Qué coordenadas tiene? Y tendría que ser un 3 o un 4, 0. Claro, y si yo miro el dibujito, entonces puedo decir así, el A y el 0, ¿no? En lugar de decir, o sea, está bien la idea que tenías de algún numerito, pero que en este caso el numerito tiene que ser A. Y al lado 0, eso es importante lo que decía, que está bien. Al lado el 0. ¿Sí? O sea, todos los puntos en donde la ordenada, ¿sí? Donde la ordenada sea 0, ¿dónde van a quedar representados en el plano? En el eje X. Exactamente, en el eje X. Si ahora voy al otro punto, al punto B, ¿no? Y le pongo a este puntito que está acá, le voy a poner de nombre B mayúscula, así. ¿Cuáles son las coordenadas de este B mayúscula? 0 y B. 0, B, perfecto. Entonces, analizo y pienso. Todos los puntos en donde la abscisa vale 0, ¿dónde van a estar? ¿En el eje? Y. En el eje Y. Exactamente. Bien. Ahora, ¿qué pasa si ubico un punto que sea el punto? A ver, voy a tomar la misma distancia esta de A al 0, al origen, este se llama el origen, este punto. El origen de los ejes. Si yo voy a tomar un punto que esté a la misma distancia acá del 0, pero de este lado, a ver si me sale más o menos igual. Por ahí. Este va a ser el menos A, ¿no? Y si tomo ahora el menos B, o sea, por ahí. Y voy a considerar este punto que está acá, que lo voy a llamar a este puntito P', lo voy a llamar.
¿Por qué le pongo P'? Porque está relacionado con el P. Tiene como coordenadas menos A, menos B, ¿no? Bueno, este puntito y este puntito están relacionados. Están relacionados porque están a la misma distancia del origen. Están a la misma distancia del origen. Este punto se... ¿Cómo? ¿Perdón? Sería el opuesto al otro. El opuesto, dice ella. Y el opuesto, en realidad, es cuando se trata de un numerito solo. Y acá yo tengo dos numeritos. Claro, son opuestas las coordenadas. Las dos coordenadas son opuestas. Bueno, ese punto recibe un nombre especial que se llama simétrico de P con respecto al origen de coordenadas. Este punto P' es el simétrico de P con respecto al origen de coordenadas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho esto en la recta también? Habían los puntos simétricos. Bueno, ahora como son puntos, entonces no podemos decir nada más que opuesto, decimos simétrico. ¿Está bien? Bueno, vamos a seguir avanzando, ahora nos vamos a ir al espacio. Y vamos al espacio. Otra vez nos encontramos con esto, que no va. Acuérdense, todas las propuestas, no. ¿Sí? Bueno, y ahí ya están viendo dice, sistemas de coordenadas en el espacio. En el espacio eran ternas, ¿se acuerdan? O sea, vamos a tener tres coordenadas. Tres coordenadas. ¿Cómo hacemos para ubicar esas tres coordenadas? Va a aparecer otro eje. El eje, a ver si puedo subir, y voy a aprovechar ese espacio en blanco. Voy a tener acá el eje Y. Ahí. Acá el eje Y y acá el eje Z. Así como en el plano, que nosotros en el plano teníamos así, el eje X y el eje Y teníamos, ¿no? Estas rectas que representaban a los reales, cada una de las rectas, siempre estaban, ¿eso qué significaba? ¿Se acuerdan lo que significa cuando uno ponía esa cosita entre dos rectas? Ángulo recto. Hay un ángulo 90 recto. grados. Exactamente, de 90 grados, son perpendiculares. Cuando uno hace el plano, las rectas son perpendiculares, los ejes son perpendiculares. Acá, en el espacio, también son perpendiculares. Aunque si yo miro de manera plana el eje X y el eje Y, si yo lo miro de manera plana, digo, ¿cómo? Eso no parece perpendicular, parece un ángulo más grande. Pero lo que tienen que recordar es que esto es el espacio. Entonces es una manera de representar, como por ejemplo, si esto fuera una pared de la habitación de ustedes, esta es otra pared de la habitación de ustedes, y este es el piso. ¿Sí? Está en perspectiva esto. Uno lo ve como si fuera el rincón de la habitación, las paredes y el piso. ¿Está bien? Por eso uno lo dibuja así. Se tiene que acordar que esto siempre se mira en perspectiva, porque estamos en el espacio. Siempre que tengan que, ahora en este caso yo siempre lo voy a asociar a el rincón de la habitación de ustedes. Siempre lo voy a asociar a eso. El eje X, el eje Y y el eje Z. Siempre lo voy a asociar de esa manera. Esto es en perspectiva, o sea que si yo lo miro en perspectiva, está bien. Todos son ángulos rectos. Este es un ángulo recto, este es un ángulo recto, y este también es un ángulo recto. ¿Está bien? Bueno, este tendría que haber sido así. ¿Se entiende lo que digo? Sí, hay alguien que quiera entrar. Ya lo hago entrar. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero ubicar un punto? ¿Cómo hago? Si yo tengo que ubicar un punto, vamos a poner uno en particular. Vamos a poner el 1, 2, 3. Ahí. ¿Qué pasa si quiero ubicar ese punto? Son ternas. Es una terna. Es una terna ordenada. Entonces, la primera
corresponde al eje X, la segunda corresponde al eje Y y la tercera corresponde al eje Z. Pero ¿cómo hago? Lo hago de la misma manera, los dos primeros, el 1 y el 2, lo hago de la misma manera que lo hice en el plano, el 1 y el 2. ¿Cómo hacían? En el eje X ubico el 1. En el eje X ubico el número 1. En el eje Y ubico el número 2. 1, 2. Entonces, ¿cómo hacía? Trazaba una paralela al eje Y. En el 2 trazo una paralela al eje X. Este puntito que está acá no es el punto que busco, porque el punto que busco está subido 3 unidades. O sea, lo tengo que subir 3 unidades para arriba. ¿Sí? O sea, que si yo tomé como unidad a esta distancia, si la unidad es esta distancia, yo tengo que subir ese puntito que hice 3 unidades. Entonces lo subo, a ver, ahí subo 1, ahí subí 1. Lo subo 2. Y subo un poquito más. 3. Este punto final, vamos a ponerlo de color celeste, este es el punto que tiene como coordenadas el 1 en la X, el 2 en la Y, el 3 en la Z. ¿Sí? Ese es el punto P. ¿Qué relación ahora hay con este eje Z que está acá? A ver, que voy a borrar que quedó desubicado. Eje Z, este. Yo ubico el 3 en el eje Z. Entonces hago el 1, 2, 3. Fíjense que si yo trazara así en forma derecha, así, no me queda el puntito azul. ¿Qué pasó? Acuérdense, estoy en perspectiva. Estoy en perspectiva, o sea que yo lo miro de lejos, veo el piso, veo las paredes, y lo que tengo que ver es esta distancia, que la que yo veo acá, que es lo que me da la inclinación de la perspectiva, eso es lo que se refleja acá, esa misma inclinación. ¿No? Porque lo estoy viendo en perspectiva. ¿Se entiende un poquito? Entonces, ese es el punto P. ¿No? Así se los ubica. ¿Está bien? ¿Se entendió un poco? Bueno. Sí. Y acá también tenemos todo esto de las simetrías. A ver que alguien me está preguntando algo. Sí, me dice que se entiende. Bueno, perfecto. Acá también está lo de las simetrías, pero hay muchas simetrías. Podemos tener simetría con respecto al origen. Después en práctica tal vez vean algo de esto. Simétrico con respecto al origen va a ser el punto que tiene todas las coordenadas opuestas. Pero eso después a lo mejor lo ven. No estoy segura si hay algo planteado, pero a lo mejor lo pueden llegar a ver. Así que voy a borrar los dibujitos y vamos a avanzar. Seguramente van a encontrarse con una propuesta que no la tienen que hacer, que es la propuesta esta que no la tienen que hacer. Acá habla algo de los puntos simétricos, pero no es necesario, no la tienen que hacer. Y vamos a avanzar ahora sí. Aparece el título que le da nombre a la unidad que nosotros vamos a empezar a desarrollar, a la unidad que corresponde al programa de la asignatura. Vectores. ¿No? Vectores. Lo importante es conocer la definición de vectores. Importante, está acá. En general, en este apunte, todo lo que se trata, todos los que son definiciones, están así en un cuadrito y un poquitito más oscuritas. ¿No? Esta es la definición de vector. ¿Qué dice? A ver, dice, se llama vector a todo segmento. Todos sabemos lo que es un segmento. Pero ahora dice orientado. Segmento orientado, o sea, tiene una orientación. Yo hago un segmentito así, tiene una orientación. O sea, por ejemplo, ese es un segmentito, no es un vector, pero si yo hago esto, le doy una orientación. Digo que va para aquel lado, va para allá, para arriba. Ese es un vector. Entonces dice, todo segmento determinado por un par ordenado o U de puntos.
puntos. O sea, si yo digo OU es porque empieza en el O y termina acá en este punto. OU. A eso se refiere. Tiene un principio y un final, que son puntos. El punto O se llama origen, el punto O se llama extremo. Entonces, dado 2 puntos, yo puedo formar un vector. Si yo tengo otros par de puntos, si yo tengo un punto A y tengo un punto B, si yo digo el vector AB, entonces hablo de ese vector. El vector AB, y pongo así, una rayita arriba. Acá digo el vector OU y pongo una rayita arriba. Es un segmento orientado, que empieza en un punto que se llama origen y termina en otro punto que se llama extremo. Eso es un vector. Que lo puedo ver así, geométricamente lo veo como una flechita. Lo veo como una flechita. Es un segmento que tiene una flechita porque me indica una orientación. ¿Está bien? Bueno, acá lo tenemos. En general, a los vectores le vamos a poner nombres de letras minúsculas con una flechita arriba que en realidad, por comodidad, en lugar de poner flechitas, o sea, en lugar de poner eso que está ahí con la flechita, ponemos nada más que una rayita. Si no se complica andar poniendo todo el tiempo la flechita, no le ponemos. Ponemos nada más que en el apunte va a estar la flechita, porque es sencillo, uno lo hace con un software y sale rápido, pero cuando uno lo tiene que hacer, por ahí se complica, le ponemos nada más que rayita arriba. Y eso significa vector. ¿Está bien? Después, de manera que, por ejemplo, este que está acá, este que está ahí, yo escribo como había dicho antes, así y así. Ya sé que el primero es el origen, o sea, el O es el origen, y que el segundo es el punto extremo. ¿Está bien? O sea, siempre va a ser el primero el origen, el segundo el punto extremo, entonces no va a hacer falta poner la flechita esta así, no hace falta. Directamente ponemos así, O, U y ponemos rayitas. ¿Está bien? Por más que acá siempre lo escriba a esa flechita. Pero bueno, a ver qué dice abajo. Dice, en todo vector se distinguen. Esto es importante. Yo pondría como un título particular acá. Pondría, por ejemplo, elementos característicos de un vector. Elementos característicos. Quise hacer un tilde. ¿Por qué digo elementos característicos? Porque dado un vector, o sea, hay 3 elementos característicos, algo que lo caracteriza al vector. Siempre tiene 3 elementos un vector. ¿Y cuáles son esos elementos? El primero que aparece es la dirección del vector. Dirección. La dirección está dada por una recta. Una recta que contiene al vector, que sostiene al vector. Una recta sostén, dice acá. Esa es la dirección. Si yo voy, por ejemplo, al vector U, ¿cuál es la recta sostén del vector U? Sería la recta esa que va así, ahí. Esta sería la recta sostén. La que lo sostiene. Esa es la dirección de un vector. Lo que vamos a tener ahora presente es que ese vector U y ese vector B están dibujados ahí, esos 2 vectores. Vamos a considerarlos que tienen la misma dirección. Porque nosotros vamos a pensar que cuando son paralelos, ¿se acuerdan lo que eran paralelos? Sí, ¿no? Las rectas que no se tocan en el plano cuando no se tocan. Entonces, cuando son paralelas las direcciones, vamos a decir que tienen la misma dirección. ¿Está bien? Siempre vamos a decir eso. Eso se dice que nosotros vamos a considerar vectores libres. O sea, si yo tengo un vector acá, así, si yo tomo ese vector, lo levanto y lo traslado y lo pongo por otro lado, lo pongo por acá, bueno, esos 2 vectores son el mismo. Es el mismo vector. Y si lo pongo por acá, también es el mismo vector. O sea, si yo no los
no los ato, no los tengo rígidos en un punto y lo voy moviendo de manera paralela con el mismo sentido de la flechita, con la misma longitud, la misma medida. Entonces son siempre los mismos vectores. Esto pasa ahora acá, en álgebra y geometría. Cuando ustedes vean física, en física, estos vectorcitos acá implican fuerzas, ¿sí? Simbolizan fuerzas. Entonces, no es lo mismo si yo tengo un objeto, vamos a suponer que vamos a dibujarlo en otro color, si yo tengo una barra, ¿no? No es lo mismo que una fuerza esté generada en este lugar de la barra que en este otro lugar de la barra. O sea, las fuerzas no son libres como los vectores. Las fuerzas sí dependen de dónde estén ubicadas. Nosotros ahora estamos en álgebra, los vectores son libres. ¿Qué significa que los vectores sean libres? Que este vector es lo mismo que este vector, son iguales. Y es igual a este vector. Mientras sean paralelos, la flechita vaya hacia el mismo lado y la longitud del vector sea la misma, entonces son iguales los vectores. ¿Está bien? Entonces acuérdense, con ese mismo criterio. Estos dos vectores tienen la misma dirección. ¿Sí? A eso es lo que voy, tienen la misma dirección. Ahora, otro elemento característico es el sentido del vector. Todos los vectores tienen una dirección y también tienen un sentido. ¿Cuál es el sentido? Es la orientación de la flechita del vector. Dada una dirección cualquiera, si a mí me dicen, bueno, la dirección del vector es este, ya tengo dos sentidos nada más. O tengo este sentido o tengo el otro sentido. O sea, dada una dirección, me quedan dos sentidos. El sentido es entonces la orientación de la flecha del vector. ¿Está bien? Que es fundamental. Todo vector tiene sentido. Tiene dirección y tiene sentido. Lo otro que también tienen los vectores, todos los vectores, es el módulo. Módulo. Así se llama, módulo. ¿Qué es el módulo? Es la longitud de ese segmento orientado. Es la longitud, perdón, ahí, la longitud de ese segmento orientado. O sea, yo tengo acá estos dos vectores, cada vector siempre tiene una longitud. Todos los vectores tienen una longitud, que es la medida de ese segmentito. ¿Sí? Siempre aparece mi gata dando vueltas. No sé si la veo. Bueno. Entonces, todos los vectores tienen sí o sí tres elementos característicos. Uno es la dirección. ¿Qué era la dirección? Era la recta que lo sostiene. Después tienen el sentido. El sentido está dado por la orientación de la flechita. Y por último el módulo. ¿Qué es el módulo? Es la longitud del segmentito. Esas tres cosas, esos tres elementos caracterizan a todos los vectores. Quiere decir, todos los vectores tienen esos tres elementos. ¿Está bien? Voy a borrar. Y vamos a seguir. Bien. Bueno, acá está algo de lo que también ya había dicho, pero un poco más formal. ¿Cuándo dos vectores son iguales? ¿Cuándo dos vectores son iguales? Y si yo tengo que hay tres elementos que lo caracterizan a los vectores, entonces, dos vectores son iguales y esos tres elementos son iguales también. Tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. Así son iguales. Si yo tengo un vector cualquiera, un vectorcito, así, y quiero hacer un vector igual, ¿qué hago? Voy a buscar, voy a visualizar primero, ¿no? Primero visualizo la dirección. Entonces digo, bueno, si yo hago otra dirección igual, tendría que hacer una recta paralela. Entonces
Entonces, cuando yo quiera dibujar un vector igual a ese, voy a tener que tener en cuenta el sentido, de que apunta para allá. Entonces, si yo lo empiezo, por ejemplo, acá el vector, y hago así, no me puedo ir demasiado lejos, tengo que ir el mismo módulo, o sea, tendré que ir más o menos por ahí. Y ese es un vector igual al rojo. El verde y el rojo son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque tienen la misma dirección, son paralelos. El mismo sentido, apuntan para el mismo lado. Y el mismo módulo. Módulo era la longitud del segmentito. ¿Está bien? Bueno, acá vamos a decir los módulos, los vectores son libres, acuérdense siempre de eso. No importa dónde estén enganchados en realidad. ¿Ah? Bien. Ahí tienen, ¿ven? Los dos vectores son iguales. Acá ven otras definiciones, unas cuantas definiciones de vectores. ¿No? Vamos primero con un nombrecito parecido a vector. Fíjense si lo están leyendo, que es parecido. ¿Ahí qué dice? Ahí. Dice versor. Se llama versor a un vector unitario, o vector unitario, digo, o vector unitario. Nosotros vamos a decir versor la mayoría de las veces. Es un vector que tiene módulo 1. Cuando tenemos un vector que tiene módulo 1, bueno, se llama vector unitario o versor. ¿Sí? Vector unitario o versor. Nada, eso puede tener cualquier dirección, puede tener cualquier sentido, no importa. Si tiene módulo 1, ya el nombre que recibe es versor o vector unitario. ¿Sí? Ahora, si uno tiene un vector cualquiera, por ejemplo este vector acá, un vector cualquiera, si yo considero otro vector que tenga la misma dirección que este vector rojo, la misma dirección, o sea, paralelo, mismo sentido, o sea, con la misma flechita para aquel lado, ¿no? Pero que ese vector tenga módulo 1, por ejemplo, yo voy a tomar el vectorcito que empieza acá, ahí y haga así, este vectorcito, de módulo 1. Este vector se llama, como dice ahí, versor asociado al rojo. Vamos a suponer que el rojo se llama U, ¿sí? Que el rojo se llama U. Bueno, el verde se llama U y le pongo el cerito abajo. U sub 0. Ese es el versor asociado al vector U. Tiene misma dirección, tiene igual sentido, pero módulo 1. ¿Estamos? Misma dirección, mismo sentido, módulo 1. ¿Estamos? Bien, ahora vamos con la tercera definición. Decimos que dos vectores son paralelos o colineales cuando tienen la misma dirección. Paralelos o colineales cuando tienen la misma dirección. Sencillo, ¿no? Este vector paralelo a este vector. No importa el sentido, no importa el módulo. Tienen la misma dirección, entonces son paralelos. Bien, más definiciones. A ver, vamos a borrar lo que hicimos. Cuarta definición. Dice que si yo tengo un vector U, que lo represento como el punto inicial y el punto final, fíjense, AB como un punto inicial, si yo tengo el punto A, tengo el punto B, ahí. Si yo lo considero el vector que empieza en A y termina en B, así, ese vector. Bueno, si yo ahora considero otro vector que sea el vector que empieza en B y termina en A, o sea, empieza en B y termina en A, al revés, ese vector se llama opuesto del vector U. Opuesto del vector U. Y se escribe como estamos acostumbrados al opuesto, usamos el signo menos. Menos. O sea, ¿quién sería el vector opuesto? Sería el vector que tiene la misma dirección porque es paralelo, es la misma dirección. Tiene el mismo módulo, el módulo es el mismo. La única diferencia
es que para el opuesto lo que tomamos es el sentido contrario. Tienen igual módulo, tienen igual dirección, pero tomamos el sentido contrario. Ese es el vector opuesto. Vamos a la definición 5. ¿De qué está hablando la definición 5? Está hablando de ángulo entre vectores. Antes de hablar de ángulo entre vectores, hay que nombrar, a ver, que no sé si estaba por ahí, a lo mejor en el apunte estaba y yo me lo salteé, y hay un vector particular, podríamos ponerlo como en otras definiciones. Hay un vector particular que se llama vector nulo. Vector nulo. Y se lo escribe así, el cerito con la rayita arriba. El vector nulo. El vector nulo es cuando el punto inicial y el punto final coinciden. O sea que al vector nulo, fíjense que yo lo podría representar como si fuera así. Punto inicial A y entonces el punto final A. Aquí sería. Entonces el vector nulo es cuando el punto inicial y el punto final coinciden. Y acá hay algo importante, una característica súper importante del vector nulo, porque es el único vector, debe estar allá arriba y yo me lo salteé, es el único vector que no tiene ni sentido ni dirección. ¿Se acuerdan que al final yo había dicho todos los vectores tienen una dirección, un sentido y un módulo? Bueno, acá se me fue toda la miércoles. Es el único vector que no tiene ni dirección ni sentido. Si tiene módulo o no, ¿cuánto mide el segmentito? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál será el módulo? 0. Claro, 0. Como que no hay longitud. ¿Sí? El módulo es 0. ¿Saben cómo se Creo representa? que queda determinado como un punto. Claro, queda determinado como un único punto, tal cual. Así es, AA, y sería el mismo punto A. Muy bien. ¿Qué estaba por decir? Estaba por decir algo y no me acuerdo qué era. A ver. Bueno, el vector nulo no tiene dirección, no tiene sentido, sí tiene módulo. Después a lo mejor me va a venir de nuevo en la cabeza lo que les iba a decir. Bien. Entonces, cuando vamos a la definición esta que estaba por empezar, que era la definición 5, la última definición, hace referencia a ángulo entre vectores. Vamos a suponer que yo tengo un vector acá, U, otro vector acá, B. ¿Cómo hago para averiguar el ángulo entre U y B? Lo que hago es ubicar a los dos vectores con el mismo punto inicial. Es decir, como que los traslado. Acá en este caso me convendría trasladar el vector U acá hacia el punto inicial del punto B, del vector B. Entonces debería ser, entonces, paralelo, con el mismo módulo, el mismo sentido, ahí, ese sería el vector U. Lo traslado para que estén los dos vectores con el mismo punto inicial. Bueno, y el menor ángulo que determinan los segmentos es el ángulo entre los vectores. ¿Por qué digo el menor? ¿Por qué dije eso, el menor? Porque dado dos segmentos así ubicados, en realidad hay dos ángulos. Está este ángulo que no me interesa y está este ángulo que este sí es el que me interesa. El ángulo celeste, este sería el ángulo entre esos dos vectores. Pero, ojo, para que dos vectores tengan un ángulo, los dos vectores tienen que ser distintos del vector nulo. Porque si no, no hay ángulo. Como el vector nulo no tiene dirección, entonces no puede haber un ángulo. ¿Está bien? Siempre que yo hablo de ángulo entre vectores, ya estoy suponiendo que los dos son distintos del vector nulo, porque si no, no hay ángulo. ¿Está bien?
Conclusión. A ver, quiero mirar esto que está escrito acá. Si yo miro dos angulitos, dos vectorcitos y miro el ángulo, puedo asegurar que cuál va a ser el menor ángulo posible entre dos vectores. El menor ángulo posible. ¿Cuál será? Con esta definición, si yo tengo este vector U y tengo este vector B, ¿qué ángulos forman ese U y ese B? ¿Qué les parece? Cero. Cero. Exacto. Ah, no. Es cero el vector, porque ¿cómo era la idea para buscar el ángulo? Era que los dos tengan el mismo punto inicial. Y si yo ubico, por ejemplo, el vector U en el mismo punto inicial del vector B, lo voy a hacer en otro color, me quedará ahí el vector U. Ahí me quedó el vector U. Entonces, ¿qué ángulos forman las dos direcciones? Y el vector nulo, el ángulo cero. ¿Sí? Es el ángulo cero. O sea, el ángulo entre estos dos vectores es cero. Y se escribe así. Se escribe así. El ángulo entre U y B, y se pone el simbolito de ángulo, es cero. Este era el ángulo entre estos dos, es cero. ¿Está bien? ¿Y cuál es el ángulo máximo que pueden llegar a tener dos vectores? ¿Qué les parece? 180. Claro, porque si yo tengo, por ejemplo, el U, que tiene una dirección, y ahora tengo un B que tenga la misma dirección, pero sentido contrario. Si yo quiero averiguar el ángulo entre estos dos vectores que tengo acá, si yo tengo que ubicar, por ejemplo, lo voy a ubicar en verde, el vector U en el mismo punto inicio del vector B, lo tendría que ubicar así. Entonces, ¿cuál es el ángulo que forman? Y el ángulo que forman sería de 180 grados. Entonces, ahí lo tengo escrito. Fíjense. El ángulo formado por cualquier par de vectores siempre está entre el 0 y el, ¿qué dice ahí? Pi. ¿Saben lo que es pi? Es la medida de los ángulos, pero en otro sistema, en radianes. El pi equivale a 180 grados. Acuérdense de este detalle porque nosotros siempre vamos a estar hablando de el sistema radial, no en sexagesimal, en grados. Siempre vamos a estar hablando en radianes. Cuando queremos decir 180 grados decimos pi. Cuando queremos decir 360 grados, ¿qué vamos a decir? El doble de pi. Claro, 2pi. Si quiero 90 grados, voy a decir un medio pi, porque es la mitad de pi. ¿Está bien? Acuérdense, siempre acuérdense de esta relación. Y después que uno se acuerda de esta relación, todas las demás salen porque hacen regla de 3 simples, ¿sí? Acuérdense de esto. Tiene toda su explicación este sistema de medición, pero bueno, no importa. Acuérdense de ese detalle. Después, ¿qué más dice? Que en este caso, cuando nosotros queremos decir, por ejemplo, el ángulo entre U y B, es lo mismo decir el ángulo entre U y B que decir el ángulo entre B y U. No, es lo mismo, lo tienen escrito ahí. El ángulo formado entre U y B es el mismo que el ángulo formado entre U y B, entre B y U y B. Es lo mismo, ¿sí? ¿Está bien? Y después, a ver qué dice acá abajo. Miren lo que dice ahí. A ver, ¿qué es lo que dice? Intentemos leer y tratar de ver qué es lo que me está diciendo. Está hablando de una suma entre dos ángulos. ¿Entre qué ángulos? Entre el ángulo entre U y B con el ángulo entre menos U y B. Hacemos un dibujito para ver qué pasa con eso. Con este. Ya me tengo ahí, que me dice que vale 180 grados. A ver, vamos a ver. Si yo tengo, por ejemplo, el B, ¿sí? El angulito, un vector cualquiera B, y tengo otro vector U cualquiera. Vamos a suponer que el vector U es este. El ángulo formado entre U y B, ¿cuál es? Este chiquitito, este que está ahí.
Bien. ¿Y ahora qué me dice acá? ¿Esto qué es? El ángulo entre el opuesto de U y B. ¿Quién es el opuesto de U? ¿Cómo dibujo el opuesto de U? ¿Cómo era el opuesto de U? ¿Era la misma dirección de U? Pero diferente. Distinto sentido. Diferente sentido. Y otra cosa El, fundamental. El mismo el módulo. contrario. El mismo módulo. Exacto. O sea que de acá lo que hago es ir para allá. Ay, que me tiembla la mano. Voy para allá. Más o menos por ahí será. Más o menos. Este que está acá, el que dibujé en verde, sería el opuesto de U. ¿Y qué me dice? Que la suma, a ver si no se ve que justo boté ahí, la suma del ángulo formado por U y B con el ángulo formado por menos U y B, ¿cuál es el ángulo formado por menos U, el opuesto de U y B? Sería este. ¿Y cuánto me da la suma del verde con el rojo? 180. 180 grados. Eso que yo hice ahí en el dibujito es una representación como para darnos cuenta que es verdad. Que esa propiedad que está escrita ahí está bien, es cierta. Ahí como que me entró. Si no, lo veíamos así solo y no se entendía nada. Pero hacemos un dibujito y lo representamos. ¿Sí? Representamos la situación y decimos, ah, sí, se lo creemos. Ahora sí. Pero bueno, hay que tener en cuenta entonces esas propiedades. De nuevo, fíjense que acá aparece algo, cada vez van a ser más grandes las propuestas y que no entran. No. Acuérdense, todas las propuestas, no. Seguimos avanzando. Y ahora aparece suma de vectores. ¿Cómo hacemos para sumar vectores? ¿No? Acá los dibujitos nos van a ayudar bastante. Entonces dice que cuando nosotros tenemos dos vectores, para sumarlos, acá tenemos la explicación. Lo otro de arriba, si quieren, lo pueden obviar, está bueno, pero no hace falta. Y la definición de suma de dos vectores geométricos, por ahora, está escrita acá. Si yo tengo dos vectores cualquiera, dos vectores U y B, dice fijo un punto A, de manera que el primer vector, por ejemplo, el vector U, tenga como inicio al punto A. Como inicio al punto A. ¿Sí? El punto U tiene como inicio al punto A. ¿Está bien? Eso es lo que dice. Ahí. Dice, al que a su vez, desde el final del vector U, desde el final del vector U, ubicamos al otro vector B. Ahora yo lo voy a hacer mejor con un ejemplito. Yo voy a tener dos vectores que sumar. Entonces vamos a hacer así. Yo tengo el vector U para sumar y tengo el vector B. Entonces, ¿qué dice que hay que hacer? Al vector U lo pienso como que empieza en A y que termina en B. Ahí. ¿Sí? Pienso eso. Ahora resulta que al vector B lo tengo que pensar como que empieza en el punto final de U. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo tendría que trasladar. Ahí voy a borrar este U que me molesta. Y lo voy a poner en otro lado. Lo voy a poner ahí. Entonces, a este punto inicial de B, lo voy a enganchar acá en el punto final del vector U. O sea, lo voy a trasladar. Lo voy a poner acá. A ver si me sale más o menos, será un poquitito más para abajo. O sea que ahí lo tengo el vector B. Lo trasladé. Lo ubiqué con el punto inicial de B en el punto final de U. Ahora, se llama, dice acá, se llama suma de U y B al vector que empieza en A y termina en el punto C donde terminaba B. Voy a hacer en otro color. Este es el vector suma de U con B. ¿Está bien? O sea, para sumar dos vectores, lo que hago es engancharlo uno en el final del otro. ¿Estamos? Lo engancho al segundo vector en el final del primer vector.
Entonces, y la suma va a ser desde el principio del primer vector hasta el final del segundo vector. ¿Sí? No importa dónde están. Si yo tengo, por ejemplo, a ver, otro dibujito, el vector U y el vector B. ¿Cómo hago? Para hacer la suma de U con B. ¿Cómo era? Este es el principio de U, este es el final de U. En el final de U ubico el B. Se lo ubico ahí. Este es B. Más largo. El vector suma entre U y B es el vector que empieza en el principio de U y termina en el final de B. Ese vectorcito rojo es el vector U. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, Sí. como todas Sí. las operaciones entre números cuando estábamos en la primaria, en la secundaria, en general en la primaria, vimos que había un montón de propiedades en la suma de numeritos. Por ejemplo, decíamos que sumar 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. ¿Cómo se llamaba esa propiedad? ¿Se acuerdan? Cuando no importaba el orden de los Conmutativa. términos, era una propiedad conmutativa. Bueno, acá también vale la conmutativa. Fíjense, ¿qué pasa si en este, a ver, en este, en lugar de hacer U más B, yo hubiera hecho B más U? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que ubicar al final del B, acá al final del B, tengo que ubicar U, ¿no? Y yo tengo que hacer B más U, en el final del B ubico U. Entonces en el final del B ubico U, que sería este. ¿Y cuál sería el vector resultante B más U? Desde el principio del B al final del U. Desde el principio del B al final del U. Y que es exactamente igual. Los dos rojos son iguales. ¿Sí? O sea, hacer U más B y hacer B más U es lo mismo. ¿No? Esa es una propiedad que tiene la suma. Lo que yo hice fue un dibujito para ilustrar la situación, no fue una demostración. Me doy cuenta que efectivamente si hago U más B es lo mismo que hacer B más U. Acá aparece la tablita en donde dice propiedades de la suma de vectores. Acá dice adición, adición es lo mismo que suma. Propiedades de la suma de vectores. Y tenemos estas 4 propiedades. Y la primera propiedad es la que les decía recién, ¿no? Que hacer U más B y hacer B más U es lo mismo. O sea, vale la propiedad conmutativa. La otra propiedad que también se verifica es la propiedad asociativa. Que si yo hago la suma entre 3 vectores, no importa cómo los asocie, y va a resultar ser el mismo resultado, la misma resultante. O sea, si yo tengo que hacer U más B más doble B, podría hacer primero la suma entre los dos primeros y sumarle el tercero, o sumar los dos últimos y después sumarle el primero. Es lo mismo, como lo tengo acá. Si hago primero la suma entre el primero y el segundo, y luego el tercero, es lo mismo que hacer primero el segundo y el tercero y después sumarle el primero. Es lo mismo, vale la propiedad asociativa. Y después son 2 propiedades un poco locas, porque me aparece la tercera no, pero la cuarta no, pero la tercera sí. Aparece el vector. ¿Quién era este vector? ¿Cómo se llama? Nulo, ¿no? Este vector era el vector nulo. Entonces dice que si a cualquier vector le sumo el vector nulo, me devuelve el mismo vector. Es como que no le estoy sumando nada. Imagínense que si yo tengo el vector AB, el vector U, y a este vector le sumo el vector nulo. Acuérdense que el vector nulo tiene el mismo punto inicial que punto final. O sea que yo podría pensar que es el punto BB. Entonces, si yo tengo el vector AB
y le sumo el vector B, o sea, me quedo ahí, me voy para ningún lado. O sea que la resultante de U más 0 es el mismo vector U. ¿Está bien? Y después abajo la propiedad 4. S4, dice la S por la suma. Suma 4, propiedad 4 de la suma. ¿Qué es lo que está diciendo? Fíjense lo que está sumando. Está sumando un vector con su opuesto. Está sumando un vector con su opuesto. Ahora hagamos un dibujito. Si yo tengo que hacer el vector U, que empieza en A y termina en B. ¿Cuál era el opuesto? ¿Cómo era el opuesto? Lo mismo, pero para el lado contrario. Claro, misma dirección. Mismo módulo, pero sentido contrario. Entonces, ¿cómo era la historia esta con la suma de dos vectores? Si yo al vector U le tengo que sumar otro vector, tenía que ponerlo en el final de B, tengo que ubicar el U, el opuesto de U. O sea, en el final acá, empieza acá y termina acá. Lo trazas encima. Lo hacemos encima y termino ahí. ¿Y cómo era la suma? Desde el principio del vector U, que es A, hasta el final del vector del opuesto de U, que es A. O sea, me termina quedando el vector nulo. Si yo sumo un vector con su opuesto, me da el vector nulo. ¿Está bien? Lo que sigue después en el texto, son dibujitos como para ir representando lo que dijimos, ¿no? No hace falta que lo vean porque lo había hecho yo recién. ¿No? Y a ver qué está hecho acá. Sigue con las propiedades. Acuérdense, todo esto que está acá son cuestiones que ya las hice yo más sencillitas recién, ¿no? De nuevo, propuesta, no. Esa propuesta no. Ustedes van a tener su propia práctica. Y después tenemos otra operación. Una operación que se llama producto de un vector por un escalar. Acá puede ser que aparezca una palabra nueva, que a lo mejor nunca la escucharon, que es la palabra escalar. Para nosotros, los escalares son siempre números reales. Acuérdense, los escalares son números reales. ¿Sí? Siempre que aparezca escalar, hacemos referencia a un número real. Entonces, lo que vamos a definir ahora es una operación entre un vector y un número. O sea, nosotros vamos a tener un vector cualquiera y lo vamos a multiplicar por un número. Vamos a hacer el producto de un número por un vector. Y vamos a simbolizar así, por ejemplo, 2 por U. No vamos a poner ningún puntito entre medio, lo dejamos así, 2U. Ese sería el producto de un número, un escalar, por un vector. Y a ver, si yo tengo un vector U y quiero hacer 2 por U, ¿qué les parece a ustedes que va a pasar si yo tengo que hacer 2 por U? 2 por U sería doble de U. 2 por U, el doble de U. Exactamente. ¿Y qué va a pasar con el sentido y la dirección? ¿Qué les parece? Va a ser el mismo. Así Son la misma. Tal cual. Es así de intuitivo, ¿no? Si yo tengo el U y lo multiplico por 2, es duplicarlo. Entonces, si este es U, entonces 2U va a ser así, así. Este vector que empieza acá y termina acá, este va a ser el doble de U. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de hacer 2 por U, tengo que hacer menos 2 por U? ¿Qué les parece? Va a cambiar el sentido. Va a cambiar el sentido. Así de sencillo. Perfecto. Si yo tengo el U así, y tengo que... ¡Ay! En ese lado se me taró el lapicito. Esperen que borro. Si yo tengo que hacer, si este es el U,
Y en lugar vamos a cambiar el numerito. Y en lugar de hacer, voy a hacer esto, menos 3 por U. ¿Qué va a hacer? Misma dirección. El módulo Cambia el se va a signo. multiplicar al triple. Cambia el sentido, pero 3 veces. Claro. Exactamente, o sea que si yo haría, por ejemplo, ahí es U, ahí es 2 veces U, más o menos. Y ahí sería 3 veces U. O sea que va a ser así. Ese que dibuje sería menos 3. ¿Entendió? Ahora, ¿cómo podríamos formalizarlo un poquito? A ver si podemos formalizar un poquito. No sé si está hecho en el texto, a ver, que no me acuerdo. Sí, acá está hecho. Acá está como un poco formalizado, ¿no? Escrito bien, bien, bien formal. Cuando nosotros hablamos de módulo de un vector, vamos a decir siempre esto, módulo de un vector, con estas 2 rayitas. ¿Se acuerdan que esas 2 rayitas ya se usaron otras veces? Que si nosotros ponemos adentro de las 2 rayitas un número, un numerito real, ¿qué significaba esas 2 rayitas? ¿Se acuerdan? Valor absoluto. Valor absoluto. Absoluto. Cuando nosotros adentro de esas 2 rayitas ponemos un número, es valor absoluto. Pero ahora, cuando yo adentro de las 2 rayitas pongo un vector, significa módulo. Esto que está acá significa módulo. El módulo de un vector. Que también es un numerito igual, muy parecido a lo que hablábamos del valor absoluto. ¿Se acuerdan que el valor absoluto siempre, siempre, siempre es un número positivo? Bueno, acá el módulo también, porque ¿se acuerdan cuál era el módulo de un vector? Era la longitud. La longitud. Claro, entonces no puede ser negativa la longitud, siempre va a ser positiva. ¿Sí? Bien, entonces, lo que dice de este caso de que cuando yo multiplico, por ejemplo, un vector U por un número cualquiera, lo que hago es multiplicar por ese número al módulo. Por ejemplo, si multiplico por 3 al vector U, triplico el módulo. Si multiplico por 2 al vector U, duplico el módulo. Siempre voy a multiplicar al módulo por el numerito a quien estoy multiplicando el vector. Entonces, si yo tengo un vector U cualquiera y se me ocurre hacer un número alfa por ese U, al módulo lo voy a tener que multiplicar por alfa. ¿Estoy diciendo bien? Si es 3, triplico el módulo. Si es 2, duplico el módulo. ¡Apa! Pero si es menos 2, al módulo no lo voy a multiplicar por menos 2 porque me va a dar un número negativo. Entonces no. Lo que voy a hacer en realidad es multiplicar al módulo por el valor absoluto del numerito. Por ejemplo, si yo tengo que hacer menos 2 por U, al módulo de U lo duplico. O sea, lo multiplico por 2, no por menos 2, porque no tendría sentido multiplicarlo por menos 2 al módulo. Porque habíamos dicho que el módulo siempre es positivo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, al módulo de un número por un vector, para averiguar el módulo de un número por un vector, lo que hago es multiplicar al módulo del vector por el valor absoluto del número. Por ejemplo, si multiplico por menos 2 al vector, multiplico por 2 al módulo. ¿Está bien? O sea, acá, si yo tengo U y multiplico si quiero hacer el doble de U, duplico el módulo. Lo multiplico al módulo de U por 2. Si yo tengo que hacer menos 2 por U, también lo multiplico por 2. Por eso pongo valor absoluto del alfa. No pongo alfa solo, porque si alfa es negativo no tiene sentido. Me va a quedar un módulo negativo. Entonces, primero hago esto. Multiplico por el valor absoluto del alfa, por el módulo del vector. Este va a ser el nuevo módulo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué habíamos dicho con respecto a la dirección? ¿No? ¿Qué pasa con la dirección del vector cuando yo lo multiplico? ¿Se mantiene exactamente? Es la misma. Claro, la dirección siempre es la misma. Ahora, el sentido no. ¿No? Acá dice, la dirección siempre es la misma.
Ahora, ¿qué pasa con el sentido en el tercer caso? Si el numerito es positivo, la dirección es la misma. La dirección de U y de 2 por U es la misma. Ahora, si el numerito es negativo, cambio de dirección. Es lo que está escrito en este tercer paso que está acá. Si el numerito es positivo, la dirección de alfa por U, el sentido de alfa por U es el mismo que el sentido de B. Sentido. Y si el numerito es negativo, el sentido de alfa por U es distinto, el opuesto al sentido del mismo vector. Si el número es negativo, los sentidos son contrarios. Cambia el sentido. La dirección siempre es la misma. Acá está diciendo que la dirección siempre es la misma. ¿No? ¿Está bien? Debajo hay algunas aclaraciones, ¿no? Que era más o menos lo que yo fui diciendo. ¿No? Y por último tenemos las propiedades que las vamos a ver en la clase que viene, si no es demasiada información, por ser el primer día de clase. ¿Sí? Lo dejamos hasta acá, por este día.